Muy bien. Vamos a comenzar hoy un tema nuevo, que son los verbos deponentes. Verbos deponentes. Vamos a ver. Manual, compartir. Ahí está. Muy bien. Espero que se esté viendo ahí los verbos deponentes. ¿Sí se Sí, ve? Sí, muy bien. eh, Los verbos deponentes. Nosotros habíamos visto la forma media pasiva. La forma media y la forma pasiva. Primero vimos el año pasado todos los verbos en la voz activa. ¿Ah? Vimos vimos solamente voz activa, modo indicativo de voz activa. Pero sabemos que en griego hay tres voces: la voz activa, la voz pasiva y la voz media. Siguiendo el paradigma del verbo desatar, la voz activa yo desato, la voz pasiva yo soy desatado, la voz media yo me desato. Entonces, nosotros habíamos visto la forma de los verbos en voz media pasiva cuando vimos los paradigmas. Acá tenemos los verbos en el paradigma de la voz pasiva. Voz pasiva. Entonces, nosotros veíamos que la forma de la voz pasiva en el presente, en el modo indicativo, en la voz activa, si recordamos del año pasado, los verbos en presente de la voz activa, del modo indicativo, era lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Cosa que tenemos que saberlo de memoria. Esto hay que estudiarlo de memoria, todos esos paradigmas del año pasado. Esos cuatro verbitos hay que aprenderlos de memoria. Entonces, decíamos en el presente: lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. ¿Ah? O si ponemos otro verbo: blepo, blepeis, blepei, blepomen, blepete, blepusi. O lego, lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi, etc. Acuo, acueis, acuei, en fin. Entonces nosotros decíamos que cuando nosotros buscábamos un verbo en el diccionario, lo buscábamos por el presente, por la primera persona presente del modo indicativo. Entonces, si buscamos el, el verbo, por ejemplo, desatar, en el diccionario aparece lío. El verbo ver en el diccionario aparece blepo, es la primera persona. ¿Ah? Entonces decíamos que son verbos en o. Hay otros verbos en mi, que lo único que vimos es el verbo eimi, pero lo vamos a ver, hay otros verbos en mí, pero la mayoría de los verbos son verbos cuya terminación es en o. Por eso decimos verbos en o: lego, lío, blepo, etc. Entonces, así lo encontramos en el diccionario. Eso es en la forma activa, pero después tenemos la forma pasiva, porque la forma activa es yo desato, yo veo, yo oigo, yo camino, en fin. eh, es en la voz activa, como su nombre lo indica, es el sujeto el que hace la acción. Yo desato. En la voz pasiva, en cambio, el sujeto recibe la acción. En vez de yo veo, es yo soy visto, él es visto. ¿No?
nosotros somos vistos, ellos son vistos. ¿Ah? Esto, la voz pasiva. Entonces, acá tenemos la voz pasiva y en vez de tener lío, lies, liei, liomen, liete, liusi, tenemos esta terminación. Omai, ei, etai, omeza, es de ontai. Lo cual tenemos que aprendernos este versito de memoria, si fuera una cancioncita de memoria. Omai, ei, etai, omeza, es de ontai. Entonces, si ponemos el verbo, sería liomai, liei, lietai, liomesa, liesde, liontai. Entonces vemos que la primera persona, en vez de ser lío, ahora es liomai, liomai. Esta es la primera persona del presente, del modo indicativo, pero de la voz pasiva, de la voz pasiva. ¿Ah? Si vamos a la voz media, por acá tenemos el paradigma de la voz media, es exactamente lo mismo en el presente no cambia. Lío, mai, liei, lietai, liomesa, liesde, liontai. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en un texto bíblico si ahí dice yo soy desatado o yo me desato, si es voz media o si es voz pasiva? Por el contexto solamente, porque la forma es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros vemos verbos comunes como lío, legue, lego, etcétera, blepo, grafo, nosotros vamos a encontrar su forma pasiva, media pasiva, o sea, voz media y voz pasiva, que son idénticas en el presente, por eso decimos voz media pasiva, lo vamos a encontrar con esta terminación, liomai. ¿Ah? Lo vamos a encontrar así, liomai. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos verbos que se llaman deponente, o en alguna gramática lo van a encontrar como defectivos, verbos deponentes que se llama, donde aparece en el diccionario, ustedes lo van a encontrar así en el diccionario, en vez de la forma en o, la forma en omai. Así lo van a encontrar en el diccionario. Pero esos verbos tienen forma de media pasiva, pero tiene función de voz activa. Vamos a verlo en el manual, para que nos quede más claro. Los verbos deponentes, acá están. Es un verbo con forma medio pasiva, pero que tiene un significado activo. Siempre se enlistan con terminación de pasiva, o sea, así lo encuentran en el diccionario. Si un verbo aparece con terminación en omega o en mi, todavía no hemos visto los verbos en mi, pero los vamos a ver, solamente el verbo en mi es el único que hemos visto. Si un verbo aparece con terminación en omega o en mi, entonces no es deponente. Cuando lo buscamos en el diccionario, no aparecerá con la forma que hasta ahora habíamos visto, con, eh, con, con terminación en omega, por ejemplo, lego, blepo, sino en mi. Por ejemplo, el verbo didomi es un verbo en mi. El verbo blepo es un verbo en o. Los verbos en mi todavía no los vieron. No va a aparecer de esta forma, sino que lo veremos con la terminación que hemos visto más arriba cuando vimos la voz media pasiva. Algunos verbos, entonces, que se llaman deponentes, tienen esta particularidad. Un ejemplo es erjomai, que significa ir, venir, llegar, erjomai.
¿tá? Entonces, el verbo ergomai, si lo buscamos en el diccionario, no lo vamos a encontrar con la forma en o, sino que lo vamos a encontrar así, ergomai. Ahora, tiene forma media pasiva, ¿ah? Porque concuerda con los verbos en voz media y pasiva. Recordamos lo que hemos visto recién, liomai, ¿ah? Pero tiene un significado activo. Si lo vemos en Lucas 13:7, donde dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Se acuerdan cuando el Señor maldice la higuera estéril? Entonces, eh, no, perdón, no es cuando el Señor maldice la higuera estéril, es cuando le dice aquella parábola que dice, pero que eh, el cuidador de ese jardín le dice, espera, Señor, este, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, no encuentro nada. Entonces el cuidador dice, vamos a esperar un año más. Vamos a leer ese versículo. A ver, alguien que lo lea en español. Lucas 13:7. Alguien que lo lea. Dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, o córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahí está. Es la parábola de la higuera estéril, ¿no? Ajá. Entonces dice, hace 3 años que vengo. Ahí está el verbo ergomai. ¿Ah? Si miramos el paradigma de la voz media pasiva, en el apartado anterior se dará cuenta que es la misma forma. Si lo tradujéramos en voz pasiva, sería soy venido, pero como es voz activa, se debe traducir vengo. ¿Cómo saber entonces si un verbo está en voz pasiva o en la voz activa de un verbo deponente? Cuando lo buscamos en el diccionario, aparecerá con la terminación mai y no con la de o. De esta forma nos daremos cuenta que estamos ante un verbo deponente. ¿Ah? Entonces ahí tenemos el verbo ergomai. Ergomai. Hace 3 años que vengo, ergomai. ¿Ah? Ergomai. Entonces ahí está el verbo deponente. Si lo leemos ergomai, alguno dice, bueno, acá está en voz pasiva o en voz media. ¿Ah? Entonces vamos a traducirlo hace 3 años que soy venido, lo cual no suena lógico, ¿verdad? No nos suena bien. Entonces se debe traducir hace 3 años que vengo. ¿Por qué? Porque es un verbo deponente. Son esos verbos que tienen forma media pasiva, pero que tienen un significado activo. ¿Tá? Algunos otros ejemplos de verbos deponentes son dunamai o dinamai, que es poder, ser capaz. Apokrinomai, que es responder, contestar. ¿Ah? Poreuomai, que es irse, marcharse, apartarse. Vieron que todos estos verbos terminan en mai. Mai. ¿Por qué? Porque así está en la voz media pasiva, lo que hemos visto, liomai. ¿Ah? Entonces, acá estos verbos así los encontramos en el diccionario. ¿Ah? En vez de ser, por ejemplo, dunamo, es dunamai. ¿Ah? Apokrinomai, poreuomai, son verbos deponentes. ¿Ah? Esto es muy fácil, solamente recordar que hay verbos que tienen esta forma. ¿Ah? Entonces, ergomai, voy, hace 3 años que voy
a esta viña y no encuentro fruto. Entonces ahí está el verbo deponente. Así lo vemos en griego, erjomai. Hace 3 años que erjomai, que voy a esta viña y no encuentro, ah, que vengo a esta viña y no encuentro fruto. Entonces, eh, estos son los verbos deponentes, para que sepan que hay verbos que tienen esta particularidad en griego, que tienen una morfología desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la forma, tienen una forma media pasiva, pero su significado es un significado activo. Muy bien. Entonces, erjomai eh, y otros, unamai, etcétera, son verbos eh, deponentes. O en alguna gramática lo van a encontrar como verbos defectivos. Muy bien. Vamos a trabajar un poco ahora en, eh, en los modos. En los modos, no, perdón, en los casos. Vamos a ir a, porque hemos estado viendo, yo les mandé que estudiaran los casos, los 5 casos, y vamos a hacer un repaso porque hemos estado viendo hace días muchos verbos, pero hemos dejado de lado los sustantivos. Hemos visto muchos verbos y pocos sustantivos. Entonces viene bien hacer un repaso de los 5 casos de sustantivos. Esto ya lo vimos el año pasado, pero vamos a hacer un repaso. En el capítulo 3. Los sustantivos en griego tienen caso, género y número. En español tienen género y número. Por ejemplo, decimos el celular. El celular tiene género, es masculino, el celular. No decimos la celular, decimos el celular. Y número, el celular decimos porque es uno solo, no decimos los celulares, es uno, o sea, tiene género y número. Pero en griego se agrega un elemento más, que es el caso. El caso marca la función sintáctica dentro de una oración. El género se divide en masculino, femenino y neutro. En español hay solo masculino y femenino, pero en griego hay masculino, femenino y neutro. Esto ya lo sabemos el año pasado. El número es, puede ser singular o plural, ¿no? Si es uno solo, singular. Si es más de uno, plural. Los casos. El caso sirve para marcarnos la función del sustantivo dentro de esa oración. Por ejemplo, en español no tenemos eso. Por ejemplo, en español, si tenemos un sustantivo, por ejemplo, el sustantivo taza. El sustantivo taza, cualquiera sea la función que ese sustantivo cumpla dentro del texto, de la oración, va a seguir siendo taza. No cambia. Si yo digo de la taza, por ejemplo, el color de la taza me gusta, por ejemplo, de la taza, taza no cambia. Si yo digo voy a poner té en la taza, tampoco cambia. Si yo digo la taza se quebró, no cambia. Siempre ese sustantivo taza va a ser igual. En griego no. En griego la terminación de la palabra va a cambiar según sea la función dentro
de la oración o de la estructura gramatical. Entonces los casos son 5 en griego. Esto ya lo sabemos del año pasado. ¿Ah? A ver, ¿cuáles son? eh, a ver, Julio, ¿cuáles son los 5 casos? A ver, porque no los estudié mucho. Pero acusativo, dativo, puede ser. Sí, muy Ando, bien. ando por ahí. Sí, sí, perfecto. Acusativo, dativo. Muy Déjame bien, ver vamos a otro. pedirle a Mónica a ver si nos completa los otros 3 que faltan. Ah, en- acusativo, dativo, genitivo. Sí. A ver, Mónica, los Genitivo, otros 2. Perdón que no tenía el micrófono activado. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Y vocativo. Ahí está. Entonces, esos son los 5 casos que tenemos en griego. El nominativo generalmente nos marca el sujeto de la oración. Si yo digo, por ejemplo, el hombre o anthropos, el hombre tiene pan, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, el hombre es el sujeto y va a estar en nominativo. ¿Tá? Por ejemplo, en arge en hologos. Hologos está en nominativo. ¿Ah? Y es el sujeto, en arge en hologos. Si cambiamos el orden de esa oración, entonces es eh, el logos era en el principio. ¿Ah? Entonces, el logos o eh, hologos en griego está en caso nominativo, es el sujeto de la oración. Entonces, por lo general, el nominativo marca el sujeto de la oración. El genitivo casi siempre marca el posesivo, eh, es decir, del hombre, el Hijo de Dios, la casa de Dios, la casa del hombre. ¿Ah? Marca el posesivo, el genitivo. Pero también, y esto lo agregamos ahora, no está en lo que ustedes vieron el año pasado, también puede señalar la separación o el origen. Por ejemplo, en Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En este versículo tenemos los dos genitivos, el posesivo, el pan de Dios, y el de origen, que descendió del cielo. ¿Ah? Por ejemplo, acá, que descendió del cielo, no es el posesivo, es de origen. Ambos se marca con el genitivo. Es de destacar que esta última función del caso genitivo que acabamos de ver en algunas gramáticas, lo encontramos como caso ablativo, el cual en realidad es un caso distinto del genitivo. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, perdió su forma que lo distinguía de los otros casos y fue asimilado por el genitivo. Entonces, el caso ablativo, que es el caso de origen, de dónde salió algo, de dónde proviene algo, entonces con el tiempo perdió su rasgo distintivo y se asimiló con el genitivo. Entonces, ambos están en el genitivo. ¿Ah? Pero originalmente eran dos casos distintos, el genitivo y el ablativo, el cual todavía persiste en el latín. Si, si estudiamos latín, el latín todavía conserva el caso ablativo y en el latín sí tiene una terminación distinta.
Tiene una forma distinta que distingue el ablativo del genitivo. Eso lo tenemos en el latín, pero no lo tenemos en el griego. El cual en realidad es un caso distinto del genitivo, pero con el paso del tiempo perdió su forma que lo distinguía y fue asimilado por el genitivo. Es de destacar que en el latín el caso ablativo mantuvo su distinción morfológica, lo que decíamos recién, ¿no? En el latín sí lo encontramos. Algo similar sucede con el dativo. El dativo, su función principal es señalar el complemento indirecto. Es decir, que la acción del verbo recae en forma indirecta. Ejemplo, Dios da el pan al hombre o para el hombre, o Dios da el pan para el hombre. Al igual que el genitivo, el dativo también puede cumplir las funciones de instrumental. Por ejemplo, con una piedra. Y locativo, en la ciudad. Por eso es que en algunas gramáticas el alumno se encontrará con la sorpresa de que en vez de presentar 5 casos, aparecerán 8 casos. Por lo general, las gramáticas más antiguas no nos hablan de 5 casos, nos hablan de 8 casos. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? Lo mismo que sucedió con el ablativo, también el instrumental y el locativo perdieron su forma y se asimilaron en el dativo. Entonces, cuando vemos un dativo, por lo general es complemento indirecto, pero también puede ser un locativo en la ciudad de Filipos, en Jerusalén, por ejemplo. O puede ser un instrumental, lo hirió con una piedra. ¿Ah? Entonces, hay algunas gramáticas que, sobre todo gramáticas más antiguas, que hablan de 8 casos. Y eso me sucedió a mí, por ejemplo, cuando mi primer profesor de griego era de la vieja guardia, enseñaba los 8 casos. Enseñaba el caso ablativo, el caso genitivo, el caso dativo, instrumental, locativo. Pero lógicamente, el genitivo y el ablativo eran idénticos. Y el dativo, el instrumental y el locativo también idénticos. Pero bueno, nos enseñó 8 casos. Resulta que yo cuando terminé el instituto bíblico y me fui a Izum, que enseñaban griego, el profesor enseñó 5 casos. Yo me acuerdo que enseguida lo llamé por teléfono a mi profesor y le dije, digo, ¿cómo? Tú nos enseñaste 8 casos y acá nos están enseñando 5. ¿Qué pasó? Entonces, ahí me di cuenta que él me explicó, ¿ah?, que algunas gramáticas enseñan 8 casos y otros. Por lo general, hoy en día todas las gramáticas enseñan 5 casos, los 5 casos, pero pueden encontrarse ustedes con alguna gramática que en vez de enseñar los 5 casos, enseñen 8 casos. Pero, ya les digo, el dativo, el instrumental y el locativo son idénticos, porque el instrumental y el locativo perdieron su forma que los distinguía. Eran casos totalmente distintos, pero perdió su forma, entonces todas entraron en ese casillero de el dativo. Entonces, cuando nosotros abrimos esa cajita de el dativo, hay 3 cosas adentro. Hay 3 cosas adentro, pero es en la misma cajita del dativo. Y ahí está el dativo, el locativo y el instrumental. Pero tienen la misma forma, son idénticos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo distinguirlos? Solamente por el contexto, porque no hay otra forma. No hay, porque acá tiene tal letra distinta o no sé qué, o no, son idénticos. Lo mismo sucede con el genitivo. Cuando abrimos la cajita del genitivo, ahí nos encontramos que hay 2 cosas, no hay una sola.
está el genitivo y el ablativo, pero son idénticos, ¿no? Así que, bueno. Y después tenemos el acusativo, ahí no tenemos problema, ¿ah? Que generalmente es complemento directo, ¿ah? Dios bendice al hombre o veo al hombre, ¿ah? O sea que tenemos el verbo acá, acá tenemos el sujeto, y si es sujeto, ¿en qué caso va a estar? ¿En qué caso va a estar si es sujeto? ¿Cuál es el caso que dijimos que marca El nominativo, el nominativo. nominativo? Muy bien, nominativo. Entonces acá vamos a encontrar Dios en nominativo. Feos, ¿ah? Feos, porque es de la segunda declinación. Feos es segunda declinación. No vamos a encontrar theu, genitivo, o theon, eh, acusativo, no, vamos a encontrar theos en nominativo porque es el sujeto. Dios bendice, acá está el verbo, ¿ah? Entonces nosotros cuando nos enfrentamos a un versículo, lo primero que tenemos que ver, bueno, ¿dónde está el verbo? Acá está el verbo. ¿Dónde está el sujeto? ¿Ah? Dios bendice, bendice el verbo al hombre. Es complemento directo. ¿Por qué? Porque bendice afecta directamente al hombre, en este caso el sustantivo, que en este caso es hombre, ¿ah? Lo afecta directamente, ¿ah? Por eso decimos es un complemento directo u objeto directo, también como se dice, objeto directo, porque es directamente, ¿ah? Dios bendice, ¿a quién bendice? Bendice al hombre. O un truquito, Dios lo bendice, ¿ah? Dios lo bendice. Ahí nos damos cuenta que es un complemento directo. O veo al hombre, ¿ah? Directamente, ¿ah? Es un complemento directo, ¿ah? Y por último tenemos el caso vocativo para invocar, que creo que en la clase pasada vimos también, no me acuerdo qué versículo era que veíamos el vocativo, cuando decía, por ejemplo, Señor, que decía, eh, Curié, porque se refería a él, le decía, Señor, o el nombre que sea, ¿ah? Entonces es el vocativo, ¿ah? Para invocar, para referir, para llamar a alguien, para hablar directamente con alguien. El caso vocativo. Cada caso tiene una terminación distinta. A estas terminaciones se le denomina declinación, ¿ah? La forma en que terminan esas palabras se llama declinación, ¿ah? Terminan distinto, ¿ah? Un nominativo termina distinto, por ejemplo, que un genitivo, que un acusativo, etc. Cada caso tiene una terminación distinta. A estas terminaciones se le denomina declinación. En griego existen, como ya sabemos, 3 declinaciones. El año pasado solamente vimos primera y segunda declinación. Y recién este año vimos la tercera declinación. En griego existen 3 declinaciones. La primera es la de aquellas palabras o temas que terminan en A. Entonces, si recordamos el año pasado, son temas terminados en A. Aletheia, por ejemplo, decíamos verdad. Aletheia, eclesía, terminan en A o en E. Por ejemplo, Zoe, que es vida, ¿ah? Terminan en A o en E. Son de la primera declinación.
La primera es la de aquellas palabras o temas, sí, eso ya lo vimos, que terminan en A. La segunda es la de los temas que terminan en O. Por ejemplo, ahí nosotros veíamos anthropos, por ejemplo, anthropos. Logos, por ejemplo, son temas terminados en O. Y la tercera, que esa la vimos recién este año, la tercera declinación es de la palabra que terminan E consonante o en vocal distinta a u O. ¿Ah? Es la tercera declinación. El tema es la parte que no varía en una palabra. ¿Ah? El tema es la parte que no varía en una palabra. La terminación variable es lo que se llama desinencia. Esto ya lo vimos el año pasado, ¿no? Estamos haciendo un repaso solamente, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, la primera declinación. Vemos la primera declinación y acá tenemos los 5 casos. Aletheia, el genitivo es aletheias, la terminación es as. El genitivo, esto es muy importante porque hay que saber el genitivo para conocer el tema, ¿no? Eso lo vimos hace unas clases. Nosotros para saber el tema de una palabra le sacamos la terminación de genitivo, no de otro caso, sino de genitivo, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema. Aletheia, aletheias. O sea que en este caso el genitivo es as, la terminación. El dativo aletheia, pero ojo, tengamos cuidado que abajo, apenita se ve, tiene una iota suscrita. Recuerdan que esto es, como la marca del dativo, esa iota suscrita. El dativo en singular. La iota suscrita, aparentemente, antiguamente formaba parte de esa desinencia, pero se perdió, entonces quedó apenas un rastro ahí debajo de la letra, de la vocal, pero que no se pronuncia. No decimos aletheia y no, decimos aletheia, ¿no? El caso dativo, singular. Y vemos que en el plural también aparece la iota, aparece esa iota, pero en el caso eh, dativo plural ya no es iota suscrita, sino que es una iota común y corriente. Pero vemos que la iota es la marca del dativo en las 3 declinaciones. En las 3 declinaciones la vamos a ver, ¿no? Después el acusativo es aletheian, ¿no? Y el vocativo es lo mismo que el nominativo aletheia. Entonces, por ejemplo, acá, y acá tenemos los artículos, ¿no? Tenemos G, aletheia, que es el artículo de nominativo. Tes es el de genitivo. Muchas veces en el texto no aparece eh, esto, aparece solamente en la palabra. A veces está el artículo cuando, por ejemplo, el escritor quiere enfatizar, el escritor sagrado, el escritor bíblico quiere enfatizar algo, ¿no? En la primera declinación existen sustantivos también llamados nombres que sustituyen la A del tema por E. Bueno, esto ya lo vimos, por ejemplo, Zoe ya no es en A, pero sigue siendo de la primera declinación. Bueno, esto ustedes después lo repasan bien.
La mayoría son de la primera declinación, son femeninos, pero hay también nombres masculinos de la primera declinación, como por ejemplo profetés, profeta, ¿ah? Prof, profetes, que es de la primera declinación, pero es masculino. O discípulo también, macetés. Los diccionarios griego-español nos facilitan la tarea, pues presentan la palabra en el nominativo singular y la terminación del genitivo. ¿Ah? Eso dijimos, que nosotros cuando buscamos en el diccionario, si se trata de un sustantivo, nos trae el sustantivo y nos trae una terminación chiquita al lado, que es la terminación de genitivo. Eso es para saber a qué declinación pertenece, porque el genitivo es distintivo de cada declinación, ¿no? Por ejemplo, en la primera el genitivo es as, en la segunda el genitivo es o, u, y en la, en la tercera el genitivo es os. Entonces nos dice, entonces nosotros miramos ahí, porque a veces hay confusión, hay palabras que uno se confunde, parece, esto parece de la segunda declinación y de repente no es de la segunda declinación. Entonces, para salir de duda, el diccionario nos da la terminación del genitivo. ¿Ah? Además, muestran el artículo para saber si el sustantivo es masculino, femenino o neutro. ¿Tá? Porque nosotros de repente buscamos una palabra en el diccionario y no sabemos si eso es masculino, si es femenino, si es neutro, porque nosotros por lo general mm, nos vamos directo por cómo suena en español, y en español de repente una palabra es masculina, pero resulta que en griego no es masculina, de repente es femenina o es neutra. ¿Ah? Entonces, el diccionario entonces nos muestra el artículo, si es femenino va a ser he, si es masculino va a ser ho, ¿ah? Y si es neutro va a ser on. ¿Ah? Entonces, para ver el género de ese sustantivo. A continuación se presentan algunas palabras de la primera declinación. Bueno, ahí está la declinación, eso para repasar, ¿no? Y hay ejemplos con versículos y todo eso, ¿no? Y ahora pasamos a la segunda declinación. Todo esto es repaso, todo esto ya lo saben, ¿no? Entonces, la segunda declinación ya no es en A, sino en O. Por lo general son palabras masculinas. Logos. Logos. Este es el nominativo. Logos. ¿Qué es logos? Palabra. Palabra. Palabra, muy bien. Entonces recordamos, por ejemplo, Juan 1:1, ¿no? En arge, en logos. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Logos. ¿Eh? Palabras. Palabra. Logos. Acá está el artículo. El artículo del nominativo es jo. El artículo del genitivo es tú. El artículo del dativo es to, con la característica del dativo, la iota suscrita. ¿Ah? Apenita se ve, pero acá está la iota suscrita, la marca del dativo, en, en las tres declinaciones. El artículo de acusativo es ton y el vocativo no tiene artículo porque uno se está dirigiendo a una persona. Y también hay artículos masculinos, porque este es el artículo, digo, plural, este es el artículo singular, la palabra. Pero acá tenemos el artículo plural, las palabras. Logoi, logoi, hoi logoi, hoi logoi. Ton, acá tenemos
este artículo, ton logon, y esta terminación on es la misma en las tres declinaciones, en el plural, el genitivo plural. Por eso que para saber un tema siempre hay que ir al genitivo singular, no el plural. El plural es el mismo para todos. Después tenemos tois logois. Ahí tenemos la iota de vuelta característica del dativo, pero en el caso de lo mismo que en la primera declinación, lo que pasa que en la primera declinación era ais, ais. Acá es ois, el dativo plural. Después el acusativo plural, tus logus, ¿no? Tus logus. Y por último, el vocativo. Ese es en masculino, pero también hay neutro, como por ejemplo ergon, que es obra. ¿Y obra qué es? ¿Masculino, femenino? No, no es ni una cosa ni otra. En español sí, obra es femenino, decimos la obra. No decimos el obra, decimos la obra. ¿Ah? Pero en griego no, en griego es neutro, no es ni femenino ni masculino. Entonces, ¿ah? Ergon, obra. ¿Ah? Acá tenemos en nominativo, genitivo, dativo siempre con su iota suscrita, a cuestas, ¿no? Ergon, el neutro. Recordemos que la primera declinación no tiene neutros, no tiene neutro, la primera declinación. Y llegamos a la tercera declinación, que esto fue lo que vimos este año. La tercera declinación se compone de sustantivos cuyo tema termina en consonante o vocal distinta de A u O. Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, tal como se muestra en la tabla, pero también neutro. Por ejemplo, el sustantivo espíritu, que es neuma, aparece en género neutro, pues no es ni masculino ni femenino. En español, al no tener ese género, aunque el feminismo radical y la ideología de género insisten en crear un nuevo género neutro, por ejemplo, todes, pero la Real Academia Española no ha aceptado eso. La palabra espíritu figura en género masculino, ¿no? En español es el espíritu, es el masculino, pero en griego aparece en género neutro. Y estas son las terminaciones de eh, la tercera declinación. Socias, socias, ¿tá? Socias en singular. Y en plural, esoncías. El nominativo termina en sigma, y eso es lo que dijimos cuando dimos tercera declinación, que es lo que causa ese cortocircuito, ese chisporroteo, porque de repente el tema termina en una consonante y entonces se encuentra con la sigma. Y entonces los griegos eran muy cuidadosos de el sonido. Para los griegos tenía que sonar bien, porque los griegos eh, les gustaba mucho de la oralidad, los oradores, los que hablaban. ¿Ah? Por ejemplo, en toda Grecia, los aedas, por ejemplo, eran, eran personas que recorrían los pueblos recitando de memoria versos, por ejemplo, de Homero, por ejemplo, de la Ilíada, la Odisea, o del poeta Hesíodo, o algún otro poeta, iban recorriendo los pueblos y recitando esos poemas. Entonces tenía que sonar bien.
Muchas veces estos aedas eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero se aprendían de memoria, porque la poesía tiene la particularidad de que uno es más fácil de memorizar, ¿verdad? Que nosotros memorizamos más una canción, por ejemplo, que una fórmula de algo, yo qué sé, un paradigma de un verbo, pero sin embargo una canción, un poema, ¿ah? Ah, acá mismo en el Río de la Plata hay eh, personas que no saben leer ni escribir y se han aprendido de memoria el Martín Fierro y lo pueden recitar de memoria el Martín Fierro sin saber leer ni escribir. ¿Por qué? Porque la poesía tiene eso. Entonces, los griegos eran muy cuidadosos de el sonido, porque su idioma estaba hecho para la oralidad, para hablar. Entonces nosotros, por ejemplo, si leemos la Ilíada, por ejemplo, la Odisea, vamos a ver sobre todo la Ilíada, personas que eran hábiles oradores, que hablaban, o como dice Homero, de palabras aladas, palabras bonitas, ¿no? Entonces tenía que sonar bien el griego. Por eso es que nosotros vemos en el idioma griego que a veces uno dice, pero ¿y por qué hay problema con esta vocal? ¿O por qué este problema? Que para nosotros no nos resulta ningún problema, pero para ellos sí, porque tenía que sonar bien. ¿Ah? Tenía que sonar bien. La eufonía, por ejemplo, que ellos le llaman eufonía, el buen sonido, que es distinto de la cacofonía. La cacofonía es un sonido malo, un sonido feo, la cacofonía, la eufonía, el buen sonido, tenía que sonar bien, porque eran los griegos, ponían mucho énfasis en la oralidad, aquellos oradores. Bueno, no nos olvidemos que la retórica surge en Grecia. La retórica surge en Grecia cuando, bueno, acá ya nos estamos yendo un poquito del tema, como siempre. La retórica surge en Grecia cuando eh, hubo unos tiranos que gobernaron Grecia. ¿Se acuerdan que Grecia tenía un sistema democrático, donde el pueblo votaba? Era democrático a media, porque, por ejemplo, las mujeres no votaban, los esclavos tampoco, pero bueno. Eh, pero hubo una época en que unos tiranos se hicieron del poder y expropiaron tierras y se quedaron con cantidad de cosas. Después, cuando estos tiranos fueron derrocados, eh, bueno, mucha gente se presentaba a reclamar su casa. Bueno, a mí me expropiaron la casa, me sacaron los campos que yo tenía, en fin. Pero claro, en aquella época no había escrituras, cosas, eh, escribano para decir, bueno, mire, acá yo tengo los títulos de esa. Era solamente que los jueces le creyeran, ¿no? Entonces estaban los jueces ahí en la asamblea, la eclesía, ya, de ahí viene la palabra iglesia, ¿tá? La asamblea. Entonces se presentaba y decía, estas tierras son mías, yo vengo a reclamar mis tierras, no sé qué, aquello. Y los jueces tampoco eran personas como hoy en día, que tenían estudios, abogados, eran personas del pueblo nomás que se guiaban por si era creíble o no lo que la persona le decía, ¿no? Entonces, eh, en aquella época empezaron a darse cuenta de que se necesitaba hablar bien para convencer a los jueces. Entonces, personas se ofrecían, y de ahí surge el oficio del abogado,
el paracleto, como se llama en la Biblia, el llamado al lado, de la preposición para, y kaleo, llamar, llamado al lado, para que, para que hablara y tratara de convencer a los jueces. Entonces empezaron a aparecer escuelas de retórica donde le enseñaban a las personas a hablar y a convencer a los jueces. Y ahí surge la retórica, ya por el siglo V antes de Cristo, por ahí. Entonces, muchas de esas técnicas de la retórica nosotros hoy la aplicamos cuando nosotros predicamos en la homilética. La homilética toma muchas cosas de la retórica, porque allá por el siglo IV después de Cristo, San Agustín, cuando se convierte, San Agustín era profesor de retórica, entonces San Agustín introduce dentro del discurso de la iglesia las técnicas de la retórica y eso ha quedado hasta nosotros, ¿no? Entonces, la retórica tenía 5 operaciones. Tenía 5 operaciones. La inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio. La inventio era, o sea, todas esas palabras son, como se darán cuenta, en latín y no en griego. ¿Por qué? Porque los latinos, después que pasó el período clásico de Grecia, el período de oro, de esplendor, los latinos fueron los que se preocuparon de estudiar todo eso. Por eso que las palabras están en latín y no en griego. La inventio era el momento en que el orador eh, buscaba los argumentos, inventaba, por eso se llama inventio, inventaba o buscaba, creaba, mejor dicho, sería la palabra más adecuada, creaba los argumentos, ¿no? Entonces, tenía todos sus argumentos, después venía la dispositio, en que él disponía esos argumentos, ¿no? Ponía primer punto, segundo, tercero, todo, todo, todo. Entonces ahí cada escuela, por ejemplo, o cada orador tenía su diferente punto de vista. Habían algunos oradores que preferían poner los puntos más fuertes, por ejemplo, al principio de su discurso, para crear una buena impresión en los jueces. Otros, por ejemplo, decían, no, vamos a dejar los puntos más fuertes para el final, para rematar, ¿no? Entonces ahí él disponía, que es lo que nosotros hacemos también cuando hacemos un sermón, la dispositio, ¿no? Primer punto, segundo. Entonces ahí, por ejemplo, el, el orador decía, bueno, este hombre no pudo matar a su suegra, este hombre es inocente, no pudo matar a su suegra, porque en ese momento se encontraba en tal o cual ciudad, por ejemplo. Bueno, ese es un argumento. El segundo argumento, bueno, este hombre no pudo matar a su suegra porque la quería mucho, por esto, aquello, no. Entonces, eso eran la dispositio, en que él disponía los argumentos, ¿no? Eh, Después venía la elocutio. La elocutio es elegir las palabras para ver qué palabras son más fuertes. Entonces ahí el orador decía, bueno, ¿qué palabra es más fuerte? ¿O qué amerita decir en este momento? Por ejemplo, pedir o mendigar. ¿Qué palabra es más adecuada? ¿Robar o, por ejemplo, matar o asesinar? Entonces buscaba las palabras adecuadas.
que son palabras que van a causar en la mente de la persona una, eh, una reacción. Y eso se ha transmitido al mundo de la publicidad. Hoy el mundo de la publicidad utiliza algunos elementos de la retórica, principalmente de la elocutio, por ejemplo, va a decir con palabras cortas o con frases cortas, pero penetrantes y que queden en la mente del consumidor. Por ejemplo, Rexona no te abandona, Coca-Cola la chispa de la vida, cosas así, ¿no? Entonces, eso todo viene de la época de la retórica. Eh, después teníamos la memoria, que la memoria era que quedaba feo que el orador pasara con toda una cantidad de papeles. Y, aparte, en aquella época eran, eran papiros o cuero, era muy difícil y quedaba muy evidente, porque hoy de repente uno puede esconder un papelito, pero en aquella época no. Entonces tenía que memorizar, técnicas para memorizar. Y por último, la actio. La actio era cómo el orador se vestía, cómo se movía, los gestos que hacía, la postura, la actio. Y entonces, por ejemplo, hoy se confunde, por ejemplo, muchos en las iglesias, a veces se confunde la unción con una buena actio. Hay predicadores que tienen una muy buena actio con sus gestos, con su forma de vestirse, este, entonces la gente dice, qué unción que tiene, pero quienes hemos estudiado algo de retórica nos damos cuenta que la unción es otra cosa muy distinta. Lo que tiene esa persona muchas veces es una buena actio, entonces convence, mueve las emociones, que era lo que hacía el Paracleto en aquella época, ¿no? El llamado alado, el orador, para, para convencer, ¿no? Y había, bueno, esas son las 5 operaciones de la retórica, pero había 3 tipos de, de discurso. Estaba el discurso forense, que era el que cuando se defendía a alguien o se acusaba a alguien, por ejemplo, de haber cometido un ilícito, haber robado, haber matado, por ejemplo. Entonces, como decíamos hoy, no, este hombre no pudo matar a fulano porque fíjese que tal y tal y tal, tal cosa, ¿no? Este, y después estaba el discurso deliberativo, cuando deliberaban por algún asunto político, ¿ah? Algún asunto político, entonces, bueno, se juntaban en la iglesia, que era una plaza pública, ¿no? Por eso los llamados afuera, eclesía, de caleo llamar, ¿no? Eclesía, llamados afuera, porque, bueno, ahí se votaba, ¿no? Entonces, bueno, los de Atenas, por ejemplo, eh, eh, tenemos que mandar nuestro ejército a pelear contra Esparta. Bueno, y ahí en el discurso deliberativo, bueno, decía, sí, es necesario, no sé qué, el orador eh, 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 presentaba sus argumentos. Así que vimos el discurso forense, el discurso deliberativo, pero también tenemos el discurso epidíctico. El discurso epidíctico es cuando se elogiaba o se denostaba a alguien, ¿no? Se elogiaba o se lo criticaba, ¿no? Por ejemplo, alguien que ganaba un premio, por ejemplo, en aquella época, por ejemplo, en las Olimpiadas, ganaba un premio, o en los certámenes de tragedia o comedia, por lo general,
pagaba a un orador para que le hiciera. Entonces, este orador hablaba y decía, porque este hombre, no sé qué, que es un magnífico, que esto, que aquello, ¿no? El discurso epidíptico. O al revés, ¿no? Por ejemplo, este hombre es una plaga. Que tenemos, este orador lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando dice que los judíos contrataron un orador, que no recuerdo, Tértulo me parece que llamaba, en el libro de los Hechos, dice que contrataron, bueno, ese es un discurso Tértulo. epidíptico, un discurso epidíptico, ¿no? Diciendo, denostando, por ejemplo, en este caso, denostando a Pablo. Este es una plaga, este hombre es una plaga que envenena al pueblo, que esto, que aquello. Entonces, esos tres tipos de discurso. Y el discurso, a su vez, tenía varias etapas, eh, lo mismo que nosotros en homilética estudiamos que tenemos una introducción, tenemos un cuerpo del mensaje y tenemos una conclusión también en, el, en, o sea, eso viene de la retórica en realidad. ¿Eh? La retórica, por ejemplo, el exordio, cuando se daba la introducción, ¿tá? Después venía la argumentatio, cuando se argumentaban los argumentos, que se presentaban los argumentos, que ya se había en la inventio y en la dispositio se había, bueno, esto voy a presentar así, bueno, entonces venía el momento de la argumentatio, la argumentación. Y por último venía el momento de la peroratio. ¿Qué era la peroratio o la peroración? ¿Qué era la peroración? La peroración es la conclusión, ¿no? Es la conclusión. Entonces, ahí los oradores acostumbraban tratar de mover las emociones de los jueces. Entonces, por ejemplo, si había un hombre acusado de asesinato, lo iban a matar. Entonces, lo último, lo que apelaban los jueces al final, hacían pasar la mujer, los hijos. Miren si lo matan, miren estos niños que van a quedar indefensos, miren las caritas de ellos, miren cómo miran a su papá, la peroración. Por eso que cuando alguien es pesado, por ejemplo, ay, dice, alguien está hablando hace rato, como yo ahora, dice, ay, esa perorata, uy, dice el hermano Hugo, empezó con una perorata, eso viene de ahí, de la peroración. La peroración era el último punto, eh, que por ejemplo cuando Sócrates fue condenado a muerte, Sócrates no quiso que nadie lo defendiera, se defendió él solo. Y entonces cuando llegó a la parte de la peroración, él era casado, tenía hijos, y él no quiso hacer eso, porque no quiso dar lástima, dice. Él quería solamente por la razón. Él presentó los argumentos, ¿no? Entonces él desistió de hacer toda esa peroración, de hacer pasar sus hijos y todo eso, no quiso eso. Entonces viene de la retórica. Entonces, por eso es que el griego es tan puntilloso con eh, eh, que vemos acá, por ejemplo, en la tercera declinación, que vimos, por ejemplo, que una dental se cae cuando una dental se encuentra, una delta, por ejemplo, una tau, se encuentra con esa sigma, que para nosotros no nos causa ningún problema, pero para ellos era muy importante mantener la sonoridad, ¿tá? Porque el griego es un idioma sonoro, tiene que sonar bien, tenía que sonar bien. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, acá en la tercera declinación, el encuentro de dos consonantes o de dos vocales que para nosotros no tiene ningún problema, pero sí para ellos podía causar algún problema. Entonces para ellos es tan importante porque el griego es un idioma de sonidos, tiene que sonar bien, porque vienen desde antes de la retórica,
incluso ya los aedas recorrían toda Grecia, cantando, por ejemplo, los poemas homéricos, por ejemplo, cantando las aventuras de Ulises, y todos esos poemas homéricos. Entonces, por eso que vemos acá en la tercera declinación que se van a presentar estos casos de, por ejemplo, acá vamos a ver. Si observa las desinencias, verá que algunas de ellas están compuestas por consonantes. Hasta ahora, en la primera y en la segunda declinación, no teníamos este fenómeno, pues todas las desinencias comenzaban con vocal. Así pues, no se producía ningún problema, pues el encuentro de una consonante con una vocal no produce ningún fenómeno que cause problema. La tercera declinación es la más compleja de las tres, pues al producirse el encuentro de dos consonantes puede causar cambios importantes. Lamentablemente, esas posibilidades son muchísimas. Un ejemplo es en los temas que terminan en consonantes dentales, que son la delta, la tau y la zeta. El tema es lo que queda luego de quitar las desinencias del genitivo, como ya lo hemos visto. En este caso es el encuentro de una consonante dental con la sigma de la desinencia. En el encuentro de sigma con una dental, esta se cae. Por ejemplo, en paidos, en niño, por ejemplo, en los sustantivos se pone no solo en caso nominativo, sino también en genitivo singular. Esto se hace para saber si ese sustantivo es de la primera, segunda o tercera declinación, pues el genitivo singular es el único caso que es propio de cada declinación y no se repite. Entonces, acá nosotros, si sacamos, vamos al genitivo, eso se acuerda que estaba en el examen, vamos al genitivo, sacamos la desinencia, la terminación, acá nos queda el tema. El tema en este caso es paid. Entonces, vieron que acá se cae la dental. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar una delta con una sigma, entonces iba a ser paids. ¿Ah? Paids. Y eso para los griegos es muy grave, por un sonido que no es un sonido lindo. ¿Ah? Entonces, en este caso, acá se cae la dental. Como se podrá notar, el problema solamente se da en los casos en que la desinencia comienza con sigma. Este encuentro de la sigma con la dental producirá esos cambios que hacen que la tercera declinación tenga esa complejidad. Otro ejemplo es neuma, espíritu, en género neutro. Como ya hemos visto, para saber el tema le quitamos la desinencia al genitivo singular y lo que queda es el tema. En este caso nos damos cuenta que el tema es neumat. ¿Por qué? Porque le sacamos la terminación, la desinencia, al genitivo es neumat. ¿Ah? Entonces acá desaparece. Muy bien. También pater es patr, es el tema. Entonces se producirá estos chisporroteos, le llamo yo. ¿Ah? Por eso es que la tercera declinación tiene sus complejidades. Muy bien. Ahora vamos a trabajar un poquito con un versículo. Juan 1. Juan 3, perdón. Juan 3, del 14 al 16. Ahí se está viendo la diapositiva. Juan 3, del 14 al 16. A ver, vamos a leer. Alguien que lea Juan 3:14 en español. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar un poquito. Esta es la conjunción kai, y generalmente, y a veces puede significar pero principalmente casi siempre significa y. Caí, casos, y según cómo o de la misma manera que Moisés, acá, Moisés, acá está el verbo, gipsosen, gipsosen, puso en alto o levantó, ton ofin, ton ofin. Este ton ofin de la segunda declinación, ¿en qué caso está? ¿Acusativo? Acusativo, muy bien. ¿Ve? Tenemos el artículo acá, ton, Ton. acusativo algunas veces no aparece el artículo, pero nos damos cuenta por la terminación. Ofin, ofin es serpiente, y ahí viene, por ejemplo, la palabra cuando alguien lo muerde una serpiente, lo pica una serpiente venenosa, tiene que darse el suero antiofídico, ¿tá? Viene de acá. ¿tá? Como Moisés levantó, acá tenemos el verbo, acá tenemos una B corta que nos dice que es un verbo, aoristo, levantó la serpiente, Acá tenemos, miren, acá tenemos el sujeto que está en nominativo, noten que está en nominativo. Si es, ¿en qué declinación está? ¿Primera, segunda o tercera? Es En primera. primera declinación. Recuerden que la primera declinación es as o es. ¿no? Eclesía. ¿no? Está en nominativo. Es el sujeto. Es el sujeto. Está en nominativo. Acá está el verbo y acá está el complemento del verbo y es un complemento directo. ¿tá? Por eso está en acusativo, es un complemento directo. Por eso es tan acusativo. ¿tá? Ton ofin. ¿tá? Es un complemento directo. Lo afecta directamente. ¿tá? Levantó la serpiente. ¿tá? Levantó a la serpiente. Acá está la preposición en, que es la misma que en español. En quiere decir lo mismo que en español en, pero también tiene otros usos, pero principalmente en, la preposición en el desierto, en el desierto. Y acá tenemos el complemento indirecto. Este es el complemento directo porque recibe el beneficio o el daño del verbo en forma directa, pero acá lo recibe en forma indirecta. ¿ah? Levantó la serpiente en el desierto y aparte que acá tenemos el locativo. ¿ah? Es un dativo. Fíjense que es un dativo. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos la marca del dativo singular, la iota suscrita, ¿verdad? La iota suscrita, acá tenemos. Y acá tenemos en el desierto, acá tenemos un dativo, pero también está ese dativo como un locativo, porque ¿dónde fue? En el desierto, en el desierto. ¿tá? Así, ser puesto en alto es necesario, ¿eh? Así es necesario, y acá otra vez tenemos un acusativo, un complemento directo, que es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre, y acá tenemos
un genitivo, porque es hijo de quién? Del hombre, ¿ah? De la segunda declinación, ¿ah? Segunda declinación. Tu anthropu, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando veíamos el año pasado los paradigmas de la segunda declinación? Anthropu, ¿ah? Genitivo. Si fuera nominativo sería anthropos. Si fuera eh, acusativo sería anthropo. Acá se me fue la... Ahí está de vuelta. No sé qué pasó acá que se me... Em, no, porque se me pasó a la otra diapositiva. Por eso que no encontraba. Ahora sí. Mm. El hijo del hombre. ¿Ah? Aquí está el genitivo del hombre. Tu anthropu. ¿Ah? Esta es la marca del genitivo de singular de la segunda declinación. Si fuera de la primera declinación, sería as o es. Y si fuera de la tercera declinación, sería os el genitivo. Pero acá tenemos el genitivo anthropo, porque anthropos es de la segunda declinación. Gina es esa conjunción para qué. Gina, para que todo, acá tenemos un adjetivo, para que todo, ¿ah? Los adjetivos, no sé si lo vieron el año pasado con la profesora Beatriz, los adjetivos tienen eh, eh, también género, ¿ah? Lo mismo que en español, todo, toda, o bueno, en español no tenemos neutro, pero en griego sí hay neutro. Entonces, si en este caso masculino es paz. Si fuera femenino sería pasa. Y si fuera neutro sería pan. Paz, pasa, pan. Ese versito tenemos que aprendernos. Paz, pasa, pan. Paz es todo, pasa toda y pan es todo también, pero en neutro. Para que todo, hopistewon, acá está el artículo, el pistewon, y acá tenemos un participio. ¿Se acuerdan que dijimos que los participios siempre aparecen en el Nuevo Testamento? Acá tenemos un participio de presente para que todo el que cree, para que todo el que cree, acá otra vez me sacó de la... Para que todo el que cree o el que esté creyendo, porque es un participio de presente, lo puedo traducir con un gerundio, creyendo o confiando, como dice acá, es lo mismo. El que cree o el que esté creyendo, el que esté confiando, el que se mantenga confiando, no el que creyó hace 10 años, hace 15 años creyó y bueno, no, el que se mantenga creyendo, ¿ah? En él, y acá tenemos el dativo, la marca del dativo también singular con la iota suscrita, tenga, esté teniendo, esté teniendo, y acá tenemos un modo subjuntivo, un modo subjuntivo. El modo subjuntivo decíamos que era para, por ejemplo, los deseos y todo. Si todo eso, ¿no? Por ejemplo, desatar es que yo desate, que tú desates, ¿no? Entonces, para que tenga, vida, Zoe, Aionion, vida eterna. Bueno, nos quedan 2 versículos más para ver, pero ya como ha corrido la hora, porque yo empecé con mi perorata y la hora se fue, así que vamos a dejar Estuvo por bueno.
Estuvo y buena la pero. la perorata. Muy bien, vamos a orar. Uy, verdad. Uy, Eh, ¿Quién ahora oró que hoy para me, comenzar? No me acuerdo. ¿dónde estoy? Que me fui. Yo, Hugo. Yo, Muy bien, Mónica. entonces vamos a pedirle a Julio que nos despida en oración. Para que estoy entrando, ¿dónde estoy? Sí, Metí acá la lo estamos mano, escuchando perfectamente, metí la mano por perfectamente, acá y no sé, metí la mano por acá perfectamente y lo se escuchamos. retiró. Ah, Ahora sí, aparezca. Muy bien, oramos entonces y pedimos al Señor que bendiga también todo este tiempo. Para mí fue muy buena porque estoy haciendo, digo, agrego esto sin tener nada que ver. Los lunes y jueves estoy haciendo desde México, estoy haciendo homilética. Y esto mm, lo copié porque me viene buenísimo de la retórica, ¿no? Así que gracias. bien, bien. Ya oramos entonces, Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias Señor amado por tu siervo, gracias también por lo que hemos estado aprendiendo, que tú puedas seguir añadiendo gracia, fortaleza y bendiciones sobre la vida de tu siervo, Señor, y aclarando también nuestro entendimiento cada día más, que podamos entender realmente que todo este idioma nos va a ayudar, Señor amado, para entender mejor tu palabra también para poder exponerla de manera mejor y más claramente, Señor, para que todos aquellos que puedan escucharnos, Señor, puedan también ser bendecidos a través de lo que nosotros podamos exponer. En tu nombre, Jesús, te damos gracias y en tus manos nos ponemos pidiendo la bendición también de la familia de nuestra hermana Mónica, familia de nuestro hermano también Hugo, Señor amado, y toda nuestra familia. Padre, gracias también por los demás compañeros que en este día no han estado, pero que tú les bendiga, los acompañes y los guardes cada día. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Julio, quién es el profesor de México? No es Ures Machado, Ures Ures Machado. Machado, sí, yo Ures. fui compañero de clase de la esposa de Ures y ella Ah, me sí. regaló el libro de Ures Machado, me lo regaló ella. Ah, sí, él, Sí, yo lo Ures, tuve cuando hice el primer año de ISUNA ahí en Uruguay, el año pasado, lo tuve en homilética también. Y ahora está haciendo él dice, bueno, un diplomado así de homilética de 3 meses. Ya llevamos por la segunda clase. Mañana comienza el lunes, comienza la tercera serie y ya terminamos. Pero digo, sí, está bueno. Y esto lo copié ahora porque digo, me viene recontra bien y porque ahora esto es. después yo voy a poner al grupo, le voy a subir lo que está escrito de la retórica Ah, para que lo tenga buenísimo. bien clarito. Ah, Bien. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. bendiciones, Bueno, igualmente. bendiciones, Dios le bendiga.